En esta clase voy a tratar de explicar cómo se duplica el ADN. Recordando un poco que el ADN es una molécula semi-autónoma y autoduplicable. ¿Qué significa eso? Que va a seguir un modelo semi-conservativo. O sea, una hebra actúa de cebadora y sirve para que se forme una nueva hebra. De esta manera, entonces, el material genético que nosotros recibimos desde huevo o cigoto, por este proceso de mitosis, de ciclo celular, todas las células que se originan a partir de ella contienen la misma información genética. Cualquier célula de cualquier tejido es una copia de esa célula llamada huevo o cigoto. Toda célula, excepto las neuronas, siguen un ciclo celular. En este ciclo celular tenemos dos grandes momentos. Uno es la interfase y el otro es el periodo de la fase M, que es donde ocurre la mitosis y la citodiéresis. En la interfase hay tres momentos importantes. El G1, donde ocurre la mayor actividad metabólica, donde tenemos un ADN que llega descondensado desde la telofase, que es la última etapa de la mitosis. Una vez que pasamos el periodo G1, donde el ADN está descondensado, como habíamos dicho recién, entramos al periodo de síntesis del ADN, quizás el momento más importante del periodo de la interfase. En esta etapa se duplica el ADN, ¿ok? Y eso es lo que queremos explicar hoy día, la forma como se duplica. Este ADN que dijimos tiene que estar descondensado y separado de las histonas, que son las proteínas que lo acompañan cuando el ADN forma parte del nucleosoma y forma parte de los cromosomas. Después vamos a terminar con el periodo G2, es el periodo muy importante. La célula adquiere un poco más de tamaño, hace alguna síntesis de sustancia, pero lo más relevante es que es el periodo de control de la duplicación del ADN. Eso significa que si hay errores se van a corregir y de esa manera la célula va a poder entrar al periodo de la mitosis. Aquí hay una serie de genes que van a regular ese proceso, llamados anti-oncogenes. Y si la célula tiene demasiados errores y que no se pueden corregir, va a actuar un sistema de caspasa, una serie de genes y a su vez enzima que van a inducir a la célula a entrar en un proceso llamado apoptosis. Significa que la célula involuciona, y luego los fagocitos la ingieren y la destruyen. Si por cualquier motivo actuaran los oncogenes, que también están presentes, e inducen a la célula que se multiplique con errores, podríamos estar frente a un estado de células neoplásicas o células tumorales. Es aquí la importancia entonces del periodo G2 dentro del ciclo celular. Examinamos un poco el ciclo celular. Ustedes ven que hay una interfase que en un ciclo celular, si dura 24 horas, tentativo, la interfase va a durar aproximadamente 23 horas, mientras que la fase M solamente 1 hora. Y dentro de las 23 horas tendríamos acá 10 horas de G1, 9 horas el periodo S y aproximadamente lo que queda, 4, y eso variable, horas que sería la etapa G2. Una sola hora para el periodo de la mitosis. Una vez que el ADN se ha duplicado en S, tenemos una cantidad de material genético que en vez de ser 2C, que es lo normal, tenemos 4C. El doble de material genético en el periodo S, G2 también. Y entramos acá al periodo de la mitosis, donde hay 4 etapas que son la profase. Aquí el ADN ya comienza a unirse de nuevo, las histonas se condensa, y en la metafase
ya alcanza su máximo grado de condensación, ubicándose al medio de la célula, ayudado por el uso mitótico, formando la placa ecuatorial. ¿Para qué? Para que en la anafase, producto de la duplicación del centrómero, cada duplicado cromosómico dé origen a 2 cromosomas. Cada uno de ellos migra a los polos, ¿ya? Y finalmente en la telofase se reconstruye la membrana nuclear, desaparece el uso mitótico y los cromosomas empiezan de nuevo a adelgazarse, a descondensarse, separándose de las histonas. ¿Para qué? Para estar en condiciones de entrar a un nuevo ciclo celular con la interfase. Y esto se repite durante toda la vida, permitiendo que los tejidos se vayan regenerando constantemente y la información genética permanezca fiel como en un principio. Este gráfico que vemos acá nos indica que el material genético 2C ya tiene que duplicarse a 4C para que en la mitosis logre repartirse en forma equitativa, no en una célula, sino que en 2. Cada una de ellas va a recibir 2C. 2C más 2C serían los 4C. En lo que vamos a ver ahora, que es la replicación del ADN, participan una serie de enzimas que yo les voy a ir indicando. La helicasa, que la vamos a ver muchas veces, es la que va cortando, igual que una tijera, va rompiendo los puentes de hidrógeno que hay entre las 2 hebras de ADN, ¿ya? Y forma lo que se llama la horquilla de replicación. Las proteínas SB separan las cadenas, ¿ya?, de ADN y las mantienen separadas durante el proceso de la división celular para ser copiadas. Y la topoisomerasa, vamos a ver, desenredan trozos de ADN y si estuvieran muy enredados los va a cortar y va a tener la posibilidad de volver a unirlos. La molécula de ADN es una molécula muy larga, por lo tanto se va a empezar a duplicar por segmentos. Cada uno de estos segmentos forma lo que se llama una burbuja de replicación. El ADN tiene 2 hebras que van a ser copiadas, que son las hebras cebadoras. Vamos a ver que siempre el orden va a ser este. La hebra va a ir de 3 a 5', y si esta es la hebra antigua 3 a 5', la otra hebra que lo acompaña tendrá que ser 3, 5'. ¿Okay? Pero las hebras nuevas se van a copiar siempre en dirección 5, 3'. O sea, aquí vamos a empezar a copiar hacia allá para terminar en 3'. Acá la cadena que molde, que la que manda, empieza 3, 5'. Por lo tanto, la copia va a tener que ser 5, 3'. Y eso vamos a tener que ir entendiendo esos conceptos para poder después entender cómo se replica la cadena. Entonces, vamos a tener una serie de actores en la replicación del ADN. Aquí tenemos el ADN de molde. La helicasa está abriendo la horquilla de replicación. ¿Okay? Luego vamos a tener las proteínas SSB que van a estar separando las cadenas para que no se junten. La helicasa ya la mencionamos. Y también vamos a tener las ADN polimerasa, que van a ser las que van a polimerizar, como el nombre lo dice, la cadena. O sea, van a copiar. Van a ir uniendo nucleótidos tras nucleótidos. Eso va a ser la ADN polimerasa. También va a haber una enzima, un gen, una enzima, ¿ya?, que va a ser la responsable de fabricar los cebadores o primasas, que van a ser los que se van a ubicar en una parte de la cadena y de ahí va a empezar a copiarse, ¿ya?, el ADN a través de la ADN polimerasa. Eso lo vamos a entender mejor ahora. Repasemos un poco lo que sabemos. Las proteínas SB, que ya habíamos mencionado, van a mantener las cadenas separadas. La helicasa va a formar la horquilla de replicación y va a ir cortando los puentes de hidrógeno que se establecen entre las bases nitrogenadas. Aquí tenemos la burbuja de replicación, ya
formada por la helicasa y las proteínas SSB, y están separando las cadenas. Aquí empieza el proceso de copia. Ya tenemos el ADN separado, y ¿qué es lo que vamos a tener acá al principio? Vamos a tener una primasa que va a sintetizar un primer. Un primer va a ser una secuencia de nucleótidos de ARN que están acá, que van a actuar como cebadores. ¿Para qué? Para que posterior o después del cebador, la ADN polimerasa comience a colocar nucleótidos de ADN en una hebra continua. Esta es la hebra rápida de duplicación del ADN. ¿Por qué? Porque necesitamos el primer o cebador al inicio, y después la ADN polimerasa se pone a unir nucleótidos de ADN. Como esta es una molécula de ADN y estos primers son de ARN, va a venir una ADN polimerasa a reemplazar los nucleótidos de ARN por nucleótidos de ADN. En este caso, en esta foto, estamos viendo la ADN polimerasa que va haciendo la polimerización de la cadena continua. ¿Ya? Siempre en dirección 5'3'. Entonces, estábamos conversando que aquí este primer de color verde tiene que ser reemplazado por nucleótidos de ADN, y para eso va a venir la ADN polimerasa, que aquí está entrando, y los va a ir cambiando. Ya los cambió, eran verdes y ahora son rojos. De esa manera la hebra continua queda terminada. La hebra que tenemos acá abajo se llama hebra retardada. ¿Y por qué razón? Porque aquí las primasas van a ubicar en la cadena, en la secuencia de cadena, varios primers bien separados unos de otros, que son primers de ARN. Aquí está la primasa y puso un primer de ARN acá. ¿Ya? Y más acá va a poner otro y otro y otro. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad va a ser que detrás de cada primer se van a ubicar segmentos de ADN ya hechos, llamados fragmentos de Okazaki. Aquí tenemos el primer, el fragmento de Okazaki, y lo está colocando un ADN polimerasa. Acá tenemos primer de ARN, y acá otro primer de ARN, y por acá otro primer de ARN, y así. Ahora, ¿qué es este segmento? Entre verde y verde es un fragmento de Okazaki, es una secuencia de nucleótidos de ADN. Y por eso es una cadena retardada. Siempre la copia va a ser de 5'3'. ¿Ok? Bueno. Van a ver entonces algunas secciones que son de nucleótidos de ARN. Lo mismo que sucedió en la parte superior, va a venir una ADN polimerasa a hacer el reemplazo. ¿Ya? ¿De qué? De los nucleótidos de ARN por nucleótidos de ADN. Y aquí estamos trabajando, cambiando los nucleótidos de ARN por nucleótidos de ADN. Finalmente va a venir otra enzima, que es una ligasa, y va a unir los segmentos de ADN de toda la cadena retardada. De esa manera entonces se ha copiado el ADN, la hebra continua de una forma y la hebra retardada de otra forma. ¿Qué es importante mencionar acá? Tanto en la hebra continua como en la hebra retardada existen los primers de ARN sintetizados por una primasa. Después de los primers se van colocando trozos, ¿cierto?, o segmentos de ADN. Como los primers de ARN no pueden quedar en la cadena, un ADN polimerasa reemplaza todos los nucleótidos de ARN por ADN. Y al final, esta es una hebra retardada, la que está arriba. ¿Y por qué sabemos que es retardada? Porque están actuando las ligasas. ¿Qué hace una ligasa? Une entonces los segmentos de Okazaki que han ido quedando en el camino.
Algo más en la fase G2 de la mitosis. Recuerda que habíamos hablado un poco y ahora podemos incluso volver a referirnos. Una vez que ha terminado el periodo ese que recién lo expliqué, tenemos esta fase G2 que es muy importante. Al final de esta etapa van a actuar una serie de antioncogenes o genes supresores de tumores y van a ir corrigiendo, son todas ADN polimerasa, van a ir corrigiendo los errores de la replicación del ADN. Esto es una tarea larga y el tiempo G2 es variable. Si hay muchos errores va a haber más tiempo ocupado en ello y si no, menos tiempo. Aquí es importante estudiar siempre el periodo G2 y todos los factores que regulan este proceso. ¿Por qué razón? Si el ADN está perfectamente copiado, el proceso sigue hacia la mitosis sin ningún problema. Pero si hay errores que corregir, la ADN polimerasa lo tendrá que hacer. Si no lo hace, porque son demasiados errores, y uno de los genes importantes, como la proteína que trabaja ahí, que es la P53, ya podrán hacer todos los intentos por lograr reparar. Si no es así, esta célula va a ser inducida por la capasa hacia un proceso natural llamado apoptosis. En caso contrario, si los proto-oncogenes se activan por alguna sustancia como radiación ultravioleta, sustancias químicas en los alimentos, rayos X o radiaciones gamma, podría suceder que la célula active estos genes llamados proto-oncogenes y estos oncogenes induzcan entonces a que las células se multipliquen con alteraciones, generando, como decía, células neoplásicas o células tumorales. Quizás acá sea el momento en el cual se originan todos los cánceres que nosotros conocemos. Gracias a esta capacidad que tiene el ADN de ser autoduplicable y semiautónomo, es capaz de, además de controlar todos los procesos metabólicos que ocurran en el interior de la célula, también es capaz de transmitir la información a las generaciones siguientes. Así, por ejemplo, los organismos que se reproducen en forma sexuada, ¿qué hacen? Concentran todo su material genético en los gametos. Y cuando se produzca la fecundación se va a mezclar este material genético, ADN materno y paterno, y van a originar un individuo totalmente distinto tanto al padre como a la madre. Esa información genética que queda acá, en esta célula llamada huevo cigoto, se va a multiplicar gracias a esta propiedad del ADN en 2, 4, 8, 16, 32, 64 células hasta formar una mórula, una blástula, una gástrula, un embrión, un feto y un nuevo organismo, que va a conservar durante toda su vida la información genética en cada núcleo de su célula. Bien, esto sería todo y les voy a hacer llegar unos videos que explican también el proceso de la duplicación del ADN.